Muy buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo que tenemos para reunirnos. Queremos iniciar este tiempo con alabanzas al Señor. Y primeramente, antes que eso, orar primero, ahora, si es que los que pueden ponerse de pie, por favor. Queremos dar un tiempo de oración. Agradeciendo a Dios por este privilegio que nos da de poder juntarnos, esta libertad que tenemos. Y también orar por aquellos hermanos que por diversos motivos no han podido estar con nosotros hoy, problemas de salud y otras situaciones. Oramos. Padre bendito, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia, Señor, permanece para siempre. Tú eres un Dios fiel, fiel a tus palabras, Padre, fiel a tus promesas. Y en esta mañana, Señor, un grupo de tus hijos nos juntamos en este lugar, Señor, con corazones agradecidos, Señor, con el deseo de nuestros corazones de alabarte, de cantarte, de expresar nuestra gratitud, Padre, por todo lo que has hecho, Señor, en favor nuestro. Bendice a cada uno de los hermanos presentes, bendice también a tu siervo, que en esta mañana nos estará exponiendo tu palabra, Padre, que sea un tiempo de refrigerio, un tiempo de aprendizaje, Padre. Oramos por cada uno de los hermanos que por diversos motivos no pueden estar con nosotros en esta mañana, tal vez problemas de salud, otra situación, Padre, también te rogamos los bendigas, les des sanidad, Padre. Y queremos dejar este tiempo en tus manos, Señor. Una vez más, agradecidos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Ok, queremos iniciar cantando esta canción que dice: Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Cantemos, hermanos, acompañamos con las palmas y alabemos al Señor en este tiempo. Amén. Cantamos. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad. Libertad.
libertad. Seguimos cantando. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Acompáñenos, hermanos, en esta canción. Cantemos bien fuerte, elevemos nuestras voces, nuestra alabanza a nuestro Dios y acompañemos con las palmas, por favor. Vamos. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozar en tu poder. Vamos a alabar. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozar en tu poder. Porque grande, Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. vamos a alabar. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozar en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande, Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. uno más, uno último. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. ¿Podemos tomar asiento, por favor? Mientras, podemos juntar las ofrendas para aquellos que todavía no lo han podido hacer. Donemos este coro, que prácticamente se ha hecho un himno. Cantemos. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios. Bien fuerte. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Y su Espíritu dio para darnos
testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amén. Bueno, es tiempo de escuchar el mensaje. Los niños van a pasar a su clase, ¿sí? Se quedan aquí nomás. Ok, estamos poquitos hoy, así que si se van los niños, nos quedamos mucho menos. Adelante, Fidencio. Muy buenos días, queridos hermanos. El Señor nos bendiga esta mañana. Estamos poquito. Ayer, creo que era este mismo número estaban los adolescentes y jóvenes. Bueno, hacía un lindo día, un calor. Y hoy amaneció con este viento sur bien fresco. Bueno, ya es hora, ¿verdad? Estamos a días de empezar el invierno, el 21 de junio. Sí, el otoño ya está por pasar y ahora recién llega el frío. Pero para calentarnos espiritualmente y alimentarnos con la palabra de Dios, nos visita el hermano Iván Ciufardi hace un tiempo, el año pasado en la conferencia, queríamos que esté, no pudo por temas ya agendados anteriormente, compromisos asumidos. Y hace un mes por ahí le dijo: Fran, tengo libre esta fecha en caso que sí, le decirle que sí. Así que hoy está con nosotros Iván Ciufardi. Le damos la bienvenida, un hermano muy querido por nosotros, nos acompañó desde hace muchos años. Él estuvo también acompañando el club de jóvenes y adolescentes de hace muchos años atrás. Ahí empezó nuestro relacionamiento y después siempre nos visita. Tuvo hace algunos años unos estudios para matrimonio acá en la iglesia, así que fue muy interesante. Después, en otra ocasión, tuvimos un seminario sobre homilética, parece que era, la predicación del Evangelio. Y ahora nos visita para un estudio muy especial. Entonces, hermano Iván, adelante. Muchas gracias. Bienvenido, bienvenido. Dale, muchísimas gracias, Fidencio. Bien, muy buenos días para todos, hermanos queridos, que el Señor les bendiga, para los que están acá y para los que están también en casa, que el Señor les guarde, les bendiga a cada uno. Siempre es un privilegio estar con ustedes, hacía mucho que quería venir y hoy se dio la posibilidad de poder estar con ustedes compartiendo también la palabra del Señor, que es lo que más a nosotros nos une, ¿no es cierto? Lo que ha permitido que podamos tener esta unidad en Cristo como familia, así que eso para nosotros es una gran bendición. Así que sean todos bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Y en esta mañana traemos un estudio que realmente es un mensaje muy importante y que a veces nosotros no le damos la importancia real a lo que significa esto, Estamos hablando de un tema que tiene que ver con ¿qué es más importante, el mensaje o el mensajero? Y es una pregunta que nos hicimos nosotros y tuvimos que darle una respuesta que sea la respuesta adecuada a esto. Y yo hago esta pregunta en esta mañana para que podamos de alguna forma también pensar un poquito y darnos una idea de qué piensan ustedes, qué es más importante, el mensaje o el mensajero. A veces se hacen presentaciones de mensajeros como yo y se dice, wow, un currículum de aquello, que esto, y dice, este mensajero es el que esperábamos escuchar, más o menos así, ¿verdad? Y le damos tanta importancia al mensajero que nos olvidamos del mensaje. A veces viene una persona que no es de nuestro agrado, ¿verdad? Que es una persona que predica y pareciera que, uno dice, ¿quién viene el próximo domingo, hermano? Le avisamos a Francisco, ¿quién viene? Dice, el próximo domingo viene fulano. Voy a tener un dolor de cabeza ese día, así que no creo que venga, ¿verdad? Y no. ¿Por qué? Porque uno a veces viene por el mensajero y no viene por el mensaje. Si nosotros viniéramos a la iglesia por el mensaje, no tendríamos discriminación alguna de quien entregue la palabra del Señor.
¿Sabes qué? Es interesante esto porque te voy a dar un ejemplo tan sencillo como esto. En la Escritura encontramos varios ejemplos acerca del mensaje. Es decir, también, gracias hija, mi pastor actualmente, ¿no es cierto?, está en la presencia del Señor y quedó en su lugar un pastor joven, que ahora ya es grande todo, pero cuando escuché su testimonio me sorprendió, porque él se convirtió no porque una persona le predicara el Evangelio, sino porque él iba caminando en su mundanalidad, en su pecaminosidad diaria por la calle, y un día, ¿no es cierto?, esos vientos que son fuertes, levantó mucho polvo y entre el polvo levantó un folleto de esos que se entregan evangelísticos en la calle. Y justo le llegó hacia él, agarró ese papel y lo miró y le pareció interesante y lo guardó. Después cuando llegó en casa lo tomó y lo leyó con tranquilidad. Y ahí en ese folleto daba las instrucciones de cómo, ¿no es cierto?, el Señor Jesucristo había muerto, cómo nosotros somos pecadores, cómo nos vamos al infierno. Y en ese momento él entendió la condición en que estaba. Y él cuenta su testimonio que después que leyó todo el folleto, incluso había una ilustración al final o una información de cómo recibir a Cristo. Y él siguió esa instrucción y se arrodilló ahí en su casa y le pidió perdón a Dios por sus pecados y le recibió a Cristo así, con la instrucción de ese papel, de ese folleto. No hubo una persona que le dijera, ven, yo te voy a enseñar, yo te voy a decir. Él conoció a Cristo así. Después se fue a una iglesia y ahí empezaron a edificarlo a él. Hasta hoy en día él es pastor en nuestra iglesia allá, en Chile. ¿Sabes qué? En la guerra, en una de las guerras mundiales, dice que se hizo el alto al fuego un tiempo, pedido de uno de los papas que había en ese entonces, y toda una noche se hizo un alto al fuego. Cuenta el soldado que estaba ahí en una de las fronteras que en un momento en el alto al fuego, dice que del lado contrario venía algo raro en la oscuridad de la noche caminando hacia acá, ¿verdad? Y se preparó, pero él no podía disparar porque había un alto al fuego. Y cuenta él mismo la historia que cuando se acercó cada vez más ese bulto negro, después cuando se acercaba se dio cuenta de que era un perro. Y el perro en su hocico traía algo. Y cuando llegó hacia acá el perro, este hombre lo tomó y sacó de su hocico y tenía un testamento de estos pequeños. Dice que él tomó y en el fragor, ¿no es cierto?, de la guerra, en el frío, en el miedo, en el hambre, y buscando a Dios, él trató de leer y leyó ese testamento. Él cuenta que él conoció a Cristo a través de la lectura de ese testamento. Y ¿sabes qué? Nadie habla del perro. Nadie habla del perro. El perro vino en el hocico y él tomó el testamento y leyó. Y ahí no están hablando del mensajero que podríamos decir que fue el perro. Y cuando yo estaba hablando de esto, cuando prediqué este estudio en otra iglesia, alguien de la iglesia dijo, yo sé qué tipo de perro era, me dice. ¿En serio, hermano? ¿Y cómo sabes? Era un pastor alemán, me dice así. Nos matamos de la risa porque le dio justito, ¿verdad? No es pastor alemán, dijo así, nos reímos, ¿verdad? Pero qué interesante. Un folleto llevó a Cristo, a un siervo de Dios que está trabajando en la obra de Dios a full allá en Chile, en la iglesia madre, de donde yo conocí a Cristo. Un animal que nadie lo conoce, que nadie sabe quién es, ni obviamente ya habrá muerto, fue usado por Dios para que llevara ese testamento y ese soldado hoy, contaba, porque ya falleció, contaba su testimonio de cómo conoció a Cristo en medio del fragor de la guerra. ¿Y qué dice la Escritura? Que si nosotros no habláramos, ¿quién va a hablar? Dice la Escritura. Las piedras. ¿Te das cuenta? Cada vez uno entiende que no es el mensajero el más importante, sino que es el mensaje. El mensaje de la palabra de Dios es lo más importante. El mensaje de lo que Dios quiere para nosotros. Yo no sé si te acuerdas aquel episodio en la Escritura cuando estaba yendo este profeta y uno de esos que estaba ahí le dijo, yo necesito que maldigas a Israel y te pagaré tanta plata para que lo maldigas. Recuerden que en la Escritura dice, maldito todo aquel que maldice al pueblo de Israel y bendito todo aquel que bendijere al pueblo de Israel. Si contamos la historia de muchas cosas, podemos pensar también en aquel expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, ¿verdad? Él dijo, maldigo y ahí el pueblo de Israel, ¿verdad? Desde mis entrañas. De donde nacen mis entrañas, mis vísceras. Y lo dijo fuertemente.
A las semanas se le detectó un cáncer que nacía de donde él mismo dijo, desde donde nacen las vísceras, dijo. Y no hubo ni dinero, ni potencia, ni nada de lo que él tenía, y falleció. Falleció. Maldice a Israel, y bueno, y serás maldito. En el contexto de lo que es un inconverso, ¿verdad? Y sabes que ahí estaba este profeta, dice la Escritura, y se estaba acercando para ir a maldecir a Israel. ¿Y sabes qué sucedió? Dice la Escritura que apareció cuando se estaba acercando cada vez más, se estaba estrechando el camino. Y dice que este profeta iba sobre una burra. Interesante, mira, sobre una burra. Y dice que cada vez se acercaba más y se estrechaba el camino. Y de repente la burra dejó de caminar. Y Dios abrió la boca de la burra para hablarle a un burro que no entendía lo que estaba haciendo quizás. ¿Y sabes qué hizo? La burra, ¿no es cierto?, se echó y este profeta tomó un madero y empezó a pegarle con fuerza a la burra para que fuese caminando hacia adelante. Y la burra abrió su boca por el poder de Dios y le dijo al profeta, más o menos algo así, pero vea, ¿qué es lo que te pasa? Vamos a decir, ¿por qué me pegas? Te he servido más de 20 años, fielmente, y nunca he fallado, y ahora me estás golpeando como si nada. Y le hablaba la burra a él. Y el profeta escuchaba a la burra y no podía entender lo que estaba pasando hasta que Dios abrió los ojos del profeta y pudo ver más allá en la encrucijada del camino que estaba, ¿no es cierto?, el ángel de Jehová, y que si él avanzaba más, ese profeta en el acto iba a morir. Él abrió y entendió y comprendió el error de lo que estaba haciendo. ¿Quién fue el mensajero ahí? Una simple burra, un animal de carga que le habló a un hombre que tenía una actitud de burro, en el sentido de que estaba yendo a maldecir a quien no tenía que maldecir. Por eso cuando hablamos de este tema, ¿qué es más importante, el mensaje o el mensajero? Vamos a deducir siempre que no es el mensajero, sino que es el mensaje de la palabra del Señor. Por eso la Escritura en Hebreos, la palabra de Dios misma, dice que es más cortante que toda espada. Dice que parte lo que no se puede partir, el espíritu. Que parte lo que no puede, ¿no es cierto?, dividirse, el alma. Y dice que, ¿no es cierto?, tiene tal poder que discierne las intenciones del corazón y de los pensamientos. En otras palabras, cuando estamos cara a cara ante el mensaje de la palabra de Dios, ante el mensaje de lo que Dios tiene para nosotros, esta Escritura nos hace ver quién soy, qué es lo que estoy haciendo y a dónde voy. Y nos muestra claramente el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso cuando pensamos en esto, y ahora vamos a avanzar, vamos a entender un poco lo que estaba pasando también el apóstol Pablo en su propia vida. El apóstol Pablo tenía un gran problema allá en la iglesia de Corintio. En capítulo 3 es el texto que vamos a tomar. Y dice acá en el capítulo 3, versículo 1 al 4, dice así la Escritura: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros tres cosas interesantes: celos, contiendas y disensiones. Él hace la pregunta, ¿no soy carnales? Porque estás con celos, porque están con contiendas, porque tienen disensiones y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Ves? Aquí el apóstol Pablo estaba pasando por una gran dificultad. El gran apóstol Pablo estaba tratando de hacer entender a la iglesia de Corintio que el mensaje es el más importante que los mensajeros. Ellos estaban absorbiendo y ellos decían, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Cefas, no, yo soy de Cristo. Los más ortodoxos. Y no es la persona, no es el mensajero. Y a lo mejor ustedes podrán decir quizás por ahí, no, yo soy de Fidencio, no, yo soy de Francisco, no, yo soy de fulano, yo soy de Mengano. Y no es el mensajero, es el mensaje de la palabra de Dios, el que nosotros tenemos que venir a escuchar. El que nosotros tenemos que disponer nuestro corazón y mente y alma para leer, para escuchar, para entender y para recibir la palabra del Señor como así Él lo quiere. La vez pasada me fui a mi iglesia, o sea, una de las iglesias que estuve pastoreando por 10 años para predicar la palabra del Señor, y me recibió un hermano en la fe que hemos trabajado mucho en su vida hace mucho tiempo.
y me fui a compartir la palabra de Dios y cuando me vio, me dijo, qué bueno volver a verte después de tanto tiempo. Sí, le dije, yo más que bien que de verles a ustedes otra vez y gracias por la invitación, le dije. No, me dijo así, porque cuando yo me enteré que ibas a predicar acá, yo enseguida vine. Porque yo sigo siendo, ¿y sabes qué palabra usó? Esta palabra, yo sigo siendo ivancista, yo te sigo. Esa palabra usó. Yo le dije, no, mi hermano querido, estás equivocado, vos no tenés que ser ivancista, vos tenés que ser lo que eres, un creyente, un cristiano fiel al Señor, al mensaje de la palabra del Señor, no a una persona, no a un seguidor de Cristo. Ni nosotros tenemos la facultad ni la capacidad para poder decirte en esta mañana, yo decirte, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ni aún así tengo esa capacidad para poder decírtelo, ojalá la tuviera algún día. Pero sé ejemplo de las cosas buenas, no de las cosas malas. Y bueno, y le tuve que decir, y ¿sabes qué? El apóstol Pablo tenía este problema en la iglesia de Corinto. Habían personas que miraban a los predicadores, a los expositores como su preferido. Y si no era su preferido, parece que no lo escucharan. Y no sé si parece que eso es como una naturalidad en nuestras iglesias, ¿verdad? Cuando viene alguien que es más o menos, qué sé yo, de nuestro gusto, venimos todos. Pero cuando no es de nuestro gusto, no se viene todo, porque ya estoy medio cansado de escucharle la misma cosa que esto, que aquello. Ya sé cuándo va a decir un A, ya sé cuándo va a decir un U, y ya sé cuándo va a callarse y cuándo no va a callarse. Ya sé todo de él. Y examinamos y discriminamos al mensajero y ni siquiera ponemos atención al mensaje. ¿Sabes qué dice el Señor en su palabra? Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con toda tu fuerza. Eso está hablando de varias cosas, y podríamos dividirla en tres sencillamente. Uno, mente, que es voluntad. Es decir, cuando el Señor te dice amarás a Dios con tu mente, lo que está diciendo es pon toda tu voluntad para escuchar la palabra de Dios que trajo un mensajero, no importa quién quiera que sea, pero el mensaje de esa palabra tienes que atenderla, tienes que estar dispuesto, poner toda tu voluntad para recibir todo lo que Dios tiene para tu vida. Ese es el concepto de recibir el mensaje de la palabra del Señor. Con todas tus emociones, dice la Escritura, con el alma, el asentamiento de las emociones. Es decir, que tú puedas estar concentrado, no distraído, sino concentrado en la palabra del Señor. Alma y cuerpo. Y vamos a ir desglosando un poquito. Mira, cuando el apóstol Pablo dice así, de manera que yo, hermanos, no puedo llamaros como a espirituales, y esa expresión es tan simple como eso. Dice, creyentes que vivimos y andamos por el Espíritu, actuamos y hacemos cosas por el Espíritu. Hablamos del Espíritu Santo, es decir, la guía del Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo. Cuando nosotros decimos que el apóstol Pablo estaba diciendo a la iglesia de Corintio, no puedo llamaros como espirituales, lo que le estaba diciendo es que no están andando guiados y controlados por el Espíritu Santo de Dios, sino que están andando guiados y controlados por las, no virtudes, sino por las consecuencias de la carne. Ahora mira qué interesante, dice, sino que tengo que llamaros como a carnales. Y esa expresión ahí aparece la siguiente, avanzamos. Dice así, perteneciente a este mundo, como si apenas comenzaran a creer en Cristo. Esas son las dos comparaciones que él hace. No puedo llamaros como a espirituales porque no están andando en el Espíritu. Ni porque yo lo que estoy viendo, dice, es que andan como carnales, es decir, que pareciera que pertenecen al mundo, como si apenas comenzaron a creer en Cristo. Ahora yo hago una pregunta en esta mañana. Si usted quiere levantar la mano, levántela. Si no la quiere levantar, no la levante. Pero estamos hablando de dos cosas. El apóstol Pablo decía, no puedo llamaros como a espirituales, pero tiene que llamarles como a carnales, por lo que estaban haciendo. Preferenciaban o de alguna manera discriminaban el predicador, el mensajero, y no estaban atendiendo al mensaje de lo que Dios quería que atendieran. En esta mañana, ¿quién se considera un carnal? ¿Quién se considera un carnal? No el carnal del dicho de los mexicanos, dice, ¿qué hace carnal? No, ese no, sino el carnal de carnal. ¿Quién se considera carnal acá? Que sea sincero, digo, yo soy un carnal. Del creyente carnal, sí, el creyente carnal. Lo que estamos hablando acá, ¿quién se considera un creyente carnal? Bueno, entonces al revés.
Ahí, muy bien, acá se considera una creyente carnal. Bien por su sinceridad. Bueno, está bien. ¿Quién se considera, entonces, si no se consideran carnal, entonces, ¿quién se considera un creyente espiritual? Porque está hablando de dos cosas. No dice, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Está hablando de, ¿quién entonces se considera espiritual? Entonces, no tenemos ni carnales, a excepción de nuestra hermana que entendí que ella reconoció, y no tenemos ni espirituales. Y sabes que cuando yo voy al Apocalipsis, interesante lo que dice el Señor en Apocalipsis, dice que prefiero, dice la palabra ahí, o que seas espiritual, usando una analogía, ¿verdad? Él dice, prefiero que seas caliente o frío, pero no tibio. Es decir, prefiero que seas espiritual o carnal, pero no término medio. Y en esta mañana, la mayoría es término, ¿cierto? No soy ni carnal ni espiritual, ahí a la mitad. Y eso es lo peor, ¿verdad? O sea, bueno, Señor, realmente reconozco que mi vida no ha sido la mejor, soy un carnal. Bueno, Señor, reconozco que me estoy esforzando para servirte, adorarte, glorificarte, leer, adorar, visitar y hacer las cosas. Soy espiritual porque busco las cosas espirituales. ¿Me entienden? Entonces, ahí está el desafío para nosotros también como tipo de enseñanza práctica. Ahora, mira, si avanzamos un poco en esto, dice como a niños. Estas cosas vamos a pasar rápido, ¿verdad? Como a niños, gente lactante en Cristo. Dice, os di a beber leche, que está hablando de enseñanzas de cosas sencillas y no viandas, alimento sólido, enseñanzas difíciles, porque aún no erais capaces, es decir, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y paramos acá. Nosotros quizás pasamos siempre por diversas enseñanzas. Vienen diversos predicadores, diversos maestros, pero hay que tener cuidado con esto porque a veces las enseñanzas se van a dar de acuerdo a la capacidad o de acuerdo a la preparación que tengamos también. El apóstol Pablo no podía darle grandes enseñanzas porque no estaban todavía preparados para algo más sustancioso, algo mucho más fuerte. Y a veces uno va a ciertos lugares a enseñar la palabra del Señor, interesantemente, y se pide un tema, ¿verdad? Teológicamente hablando. Vamos a hablar acerca de tal cosa, de la unión hipostática. Y la gente dice, ¿qué? La unión hipostática de las dos naturalezas del Señor Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios. ¿Cómo pueden unirse esas dos naturalezas? Bueno, y se empieza a hablar y la gente se queda muchas veces, no entiendo nada. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque capaz no están todavía preparados para algo sustancioso, algo que tenga que ver con un poquito teología un poco más fuerte, ¿verdad? ¿Y por qué? Por la falta de atención y por la falta de dedicación a la lectura, al estudio de la palabra del Señor. Por eso el Señor, el mismo apóstol Pablo le decía a Timoteo, a su hijo espiritual, ocúpate. Nunca le decía, preocúpate. Siempre le dijo, ocúpate en la lectura, ocúpate en la enseñanza, ocúpate en la evangelización, ocúpate en esto. Le decía, soporta las aflicciones, cumple tu ministerio y ocúpate. Porque si no te ocupas, te preocupas. Es la segunda expresión. Si estás ocupado en la lectura de la palabra del Señor, si estás ocupado en el estudio de la palabra del Señor, si estás ocupado en la oración, si estás ocupado en la visitación positiva para poder ayudar a las personas, no para visitar y enterarte de lo que, wow, ¿verdad? El famoso chisme. Fui a visitar a las hermanas esta semana y me fue súper bien, qué bueno, oraron. No, traje los mejores chismes de la semana. No es ese tipo de visitación, es la visitación edificante. Y si avanzamos, dice, ni soy capaces todavía porque aún soy carnales, ¿verdad? La expresión que ya dijimos, todavía están debajo del control de su naturaleza. En Gálatas, capítulo 5, habla acerca de la naturaleza pecaminosa. Y ahí está diciendo que las obras de la carne son, y empieza a hablar una lista larga, muy, muy larga, que no es el estudio de esta mañana, pero habla de todas las cosas que hay dentro del corazón del hombre, que contaminan al hombre y que perjudican al hombre. La carnalidad, pero comparativamente hace también el fruto del Espíritu Santo y habla de un fruto de 9 características que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y dice contra tales cosas no hay ley. Es interesante, ¿ves? Por eso el apóstol tenía esta dificultad. Dice, pues habiendo entre vosotros, y lo primero que dice es celos.
Esa palabra en las lenguas originales aparece ahí, dice que en griego significa hervir, gracias, en latín es ardor físico o espiritual y en hebreo color rojo en la cara. Es decir, estos hermanos tenían celo de los predicadores. Es decir, si venía Apolos, algunos se enojaban, ¿verdad? Hervían. Yo quiero escuchar a Cefas. No, yo quiero escuchar a Pablo. No, yo quiero escuchar, ¿no es cierto?, a Cristo. Así, eso eran los más, ¿cómo se dice esa palabra? Fariseísmo, no sé cómo se le dice, ¿verdad? Los ortodoxos, ¿verdad? Y a lo mejor a nosotros nos pasa eso. Y no es bueno porque tenemos que buscar el mensaje que trae el mensajero. No importa quién sea. Recuerden que si no hablamos, las piedras hablarán. Recuerden la historia de aquella burra que tuvo que ser usado por Dios para poder hablarle al profeta. Recuerden la historia del testimonio de este pastor que conoció a Cristo por un folleto. De aquel perro que llevó el testamento para que el soldado conociera a Dios, a Cristo. Pero ahí está. Dice la palabra del Señor, dice celos, luego dice contiendas. Y esta palabra es rivalidades, peleas, lucha, enfrentamiento. Ahora, quiero aclarar, no tiene que ver con golpes. Acá se dice moquete, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? El moquete. No quiere decir, y se agarran ahí los dos ancianos. No, yo no estoy de acuerdo, vos tampoco, ya, pa. No se refiere a eso. Se refiere a lo que dice la primera palabra. Rivalidad en el contexto de que no estoy en pleno de acuerdo contigo y hay, ¿no es cierto?, discusiones acaloradas, discusiones fuertes, que cuando uno escucha ese tipo de discusiones, no es bueno, no es de buen testimonio. Y luego dice así, ¿verdad? Disensiones, falta de acuerdo, falta de aceptación de una situación o, ¿no es cierto?, una opinión. Bájale un poquito, que está muy fuerte. ¿Podés bajarle un poquito? Un poquito porque está muy fuerte, ¿sí? Entonces, te das cuenta, ese era el problema mayor que tenían estos hermanos. Celos, contiendas y disensiones. ¿Y por qué? Por los mensajeros nada más. Ellos estaban, ¿no es cierto?, obsesionados con uno, obsesionados con otro y obsesionados con el otro. Y habían grupismo, habían disensiones y habían, ¿no es cierto?, discusiones y acaloradas, no suaves, acaloradas. Y era de mal testimonio porque no estaban atendiendo al mensaje de la palabra de Dios. Por eso el próximo domingo, al predicador que venga, ustedes ni siquiera tienen que criticarlo ni nada. Que venga quien venga y que sea para la gloria de Dios el mensaje que voy a recibir, ¿verdad? Y cuando pasa acá el mensajero, va a pasar tranquilo, va a predicar la palabra y todos van a estar atentos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, porque lo más importante no es el mensajero, es el mensaje. Ahora mira qué interesante, dice así: no soy carnales si andáis como hombres. Esta expresión tiene que ver con hombres carnales, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no soy carnales. Cuando dice yo ciertamente soy de Apolo, está haciendo referencia a un seguidor. Hoy en día estamos en la máxima tecnología que nosotros podemos entender. ¿Y saben qué? Hace mucho tiempo atrás, no recuerdo cuándo, estaba, ¿no es cierto?, el famoso me dejaste en visto. ¿Te acuerdas que esa cosa era tremendo, verdad? Y si no le contestabas a una persona, te fusilaban o te mandaban a la fiscalía por ahí más o menos. Decían, me dejó en visto, era como terrible. Y yo la primera vez que entré en esos temas, me escribió Francisco a mí, me escribía él así y todo, y después me ponía, amigo, me dejaste en visto. Yo no entendía lo que me estaba diciendo. ¿A qué te refieres? Después yo le contesté a qué es lo que es visto, no entiendo. No, porque yo te mandé un mensaje, lo leíste, lo viste y me dejaste sin respuesta. ¿Y qué importa? Le dije yo, si yo después te voy a contestar. Yo voy a contestar cuando yo sienta el momento para contestarte. Y le contesté al otro día, es que yo estaba esperando tu respuesta ahora y me dejaste en visto, amigo, me decía. ¿Ver? Y yo empecé a entender eso que tiene una importancia en la juventud, ¿verdad? Y después cuando los jóvenes estaban hablando de ese tema, no le podés dejar en visto a un joven porque es malo para ellos, es terrible, ¿verdad? Bueno, ¿y qué sucede? La tecnología ha cambiado mucho y hoy en día está el seguimiento, ¿verdad? Creo que yo no tengo varias cosas de las redes, pero una de las redes es Instagram, y corríjame si me equivoco, después Facebook y otras cuantas más, pero ahí hay seguidores, ¿verdad? Dice seguir y que te están siguiendo. Y de repente tú le dices a una chica o un muchacho,
¿Cuántos seguidores tienes en Instagram? Yo tengo 959 que me siguen. ¡Wow! Digo yo. ¿Y tú a cuántos sigues? Yo sigo a 1550. ¡Wow! ¿Y de esos con cuánto te has encontrado? Con ninguno. Ni los que me siguen ni a los que sigo. Solamente me encuentro en la escuela dominical con los que se encuentran. Bueno, esa expresión seguir era más o menos la misma expresión que hoy tenemos con el Instagram, era la misma cosa, darle la atención total a una persona, seguir todo lo que hace. Se despertó y salía ahí, mira, se despertó, comió tal cosa, mira, comió tal cosa. Ese es el seguimiento, ustedes ven todo lo que está haciendo la otra persona. Si la persona alza un chiste, todos saben que alzó el chiste, ¿viste lo que hizo? Sí, ya vi. Ese es el seguir. Bueno, en ese contexto de ese seguimiento, el apóstol Pablo tenía ese problema, porque andaban como hombres, es decir, y decían, yo ciertamente soy de Pablo. Estaban dándole ese énfasis a saber todo lo que hacía, decía, comía, vivía, sentía tal predicador. Y no les importaba el otro. ¿Ves que es interesante esto cuando lo vemos desde ese punto de vista? ¿Qué es más importante? ¿El mensaje o el mensajero? Por supuesto que entendemos que el mensaje es lo que prioriza nuestras vidas. Si avanzamos, mira que vamos a encontrar acá, dice, ¿qué es un mensajero bíblico? Y vas a encontrar el bosquejo acá, no hay ni siquiera de hacer un estudio, está todo acá en la palabra del Señor. Corintios capítulo 3, versículo 1 dice así, ¿qué pues es Apolo y qué es Pablo? Servidores por medio de los cuales creísteis. Y eso según Dios. Según dio el Señor a cada uno. ¿Qué es un mensajero bíblico? Es un servidor de Cristo. No es más que eso. O sea, no es que es menos, pero lo que estoy diciendo es que el servidor que pasa acá tiene que entender que es un servidor de Cristo, un siervo de Cristo, que está a disposición de Dios, que está para servirle a Dios, que está para comunicar su mensaje, que es, ¿no es cierto?, de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, una persona usada por Dios por medio del Espíritu Santo para comunicar el mensaje que Dios quiere y que Dios desea que su congregación, que su iglesia entienda y comprenda, y no discriminar a quién viene o quién vendría, porque el mensaje es el que Dios va a usar. ¿Qué es un mensajero bíblico? Un siervo de Cristo. Mira, si avanzamos un poco más en esto, vamos a encontrar lo siguiente. ¿Cuál es la función de un mensajero? Mira lo que dice el apóstol Pablo. Yo planté, dice el apóstol Pablo. Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Quiero aclarar un poquito con esto. Dice, yo planté. Plantar tiene que ver con, la segunda es evangelizar. El apóstol Pablo, si ustedes saben, tenemos 12 apóstoles que eligió el Señor Jesucristo. Uno de los cuales fue Judas, que salió, y después entró otro más por, ¿no es cierto?, parte de la guía del Espíritu Santo, quedaron 12 apóstoles. Pero hay un apóstol aparte, que se dice, el mismo apóstol Pablo dice, yo soy un abortivo. Y ese apóstol Pablo fue encomendado a los gentiles. Los 12 apóstoles originales fueron encomendados al pueblo de Israel para predicarles a Israel, y el apóstol Pablo a los gentiles. Por eso no hay 13 apóstoles, hay 12 y uno que fue directamente a los gentiles. Ahora mira qué interesante. Pablo fue y evangelizó y regó y llenó el evangelio en el lugar donde él tenía que ir. Dice la escritura que se fue a Grecia, que se fue a todas esas ciudades, de todos esos países, y predicó el evangelio completamente. En otras palabras, Pablo está diciendo, lo que yo hice fue evangelizar. Apolo regó, que tiene que ver con enseñar, es decir, hacer, ¿no es cierto?, madurar a las personas. Pero el crecimiento, ¿quién lo da? ¿Ves? A veces nosotros nos preocupamos y no nos ocupamos en estas dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que tenemos que ocuparnos? Plantar y regar. Plantar, evangelizar. Regar, discipular. No nos ocupamos en eso. Y esperamos que Dios dé el crecimiento a una planta que no se plantó, a una planta que no se regó, a una planta que no está. Y decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué no crece nuestra iglesia? ¿Por qué no vienen los jóvenes? ¿Por qué no vienen los adolescentes? ¿Por qué no vienen los adultos? ¿Por qué no viene la iglesia? Y quizás sencillamente, si retomamos un poco el pensamiento, la función de un mensajero es esta. Falta gente que plante la evangelización. Falta gente que regue la enseñanza de la palabra del Señor. Porque cuando hacemos eso, la lógica nos dice que esa planta va a crecer.
Pero para que crezca la planta, primero hay que evangelizar, luego hay que regar y el crecimiento lo va a dar Dios. Esa es la fórmula que Dios nos da. Por eso la palabra del Señor dice así, ¿cuál es la función de un mensajero? Plantar y regar. En otras palabras, evangelizar y enseñar. Y el crecimiento va a venir solo. ¿Qué pasó en la iglesia primitiva? Dice la Escritura que ellos predicaban y ellos regaban o evangelizaban y enseñaban. Y dice la palabra del Señor que cada día el Señor agregaba o añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Ves? El Señor tiene su función, pero Dios no va a hacer lo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Si leemos así, las dos opciones, ¿verdad? Plantar y regar, lo que sería evangelizar y enseñar. Mientras no hagamos eso, difícilmente van a crecer plantas. Podemos tener un piso maravilloso, un templo. Un piso abonado, un templo. Un piso con todo el abono, la tierra removida, oxigenada, espectacular, una tierra maravillosa. Pero si yo no pongo la semilla, no va a crecer nada. ¿Y cuál es la semilla? Lo que dijo acá nuestro amigo y hermano Francisco, ¿verdad? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio, de las buenas nuevas de paz. Por eso el Señor Jesucristo es nuestra paz entre Dios. Somos enemigos por el pecado, pero Él hace la paz con Dios. Entonces, mientras tengamos un hermoso terreno para cultivarlo y no tiremos la semilla, no vamos a ver crecimiento en nuestro medio, en nuestra iglesia, en nuestro lugar donde estamos. Tenemos que plantar y tenemos que regar. Plantar es evangelizar, regar es enseñar. ¿Cuál es la función de un mensajero, verdad? Avanzamos y mira qué interesante, dice, ¿quién es más importante? El mismo Señor lo dice así, mira, te dije, el bosquejo está acá, ni siquiera tienes que irte tan lejos, dice, así que ni el que planta, ¿quién era el que plantaba? El que evangelizaba. Ni él es algo, ni el que riega, el que enseñaba. Ninguno de los dos es algo, dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, y lo más importante dice, sino Dios que da el crecimiento. Dios es el que da el crecimiento, y eso es lo que nosotros queremos ver, crecimiento de manera individual y crecimiento de manera global, en el sentido local de nuestra iglesia. Queremos verla crecer, no solamente en número, sino en extensión, en tantas cosas que podríamos llegar a hacer. Pero tenemos que cumplir las primeras funciones, plantar y regar. Es decir, evangelizar y enseñar o discipular. Porque si no hacemos esa gran comisión, difícilmente vamos a tener semillas para ser plantadas en un terreno fértil donde Dios está dispuesto a hacerlo crecer, a hacerlo crecer. Por eso la Escritura dice así, ¿verdad? El más importante es el mensaje que Dios nos da por medio de sus siervos, los mensajeros. Ahora mira lo que dice la segunda diapositiva hablando de este texto, que es interesante. ¿Qué debe hacer la congregación entonces? Pues mira lo que dice Corintio. Dice así que ninguno se gloríe. La palabra es vanagloria, ¿verdad? En los hombres. Esa palabra hombre tiene que ver, por supuesto, ¿no es cierto?, con los mensajeros. Dice así, ninguno se gloríe o se vanagloríe en los mensajeros, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Por lo tanto, ¿qué debe hacer la congregación? Glorificar a Dios por el mensaje de sus mensajeros. ¿Ves? Por eso no importa quién venga a predicar acá, obviamente dentro de la sana doctrina. Bueno, tampoco vamos a dejar pasar a cualquier persona acá al púlpito, no, pero en la sana doctrina, que venga a predicar un mensajero y tenemos que atender, tenemos que prestar atención al mensaje que trae la palabra del Señor. Porque una sola palabra de la Escritura no cae vacía al suelo. Tiene efecto, tiene efecto. Y por eso nuestra congregación lo que tiene que hacer es esto, glorificar a Dios por el mensaje de sus mensajeros. No importa quién venga acá el domingo que viene, no importa quién esté, ¿no es cierto?, en el calendario de aquí a 15 días o a 21 días o el próximo mes, no importa quién quiera que sea, puede venir el máximo predicador que nosotros podamos contratar, por decirlo así, y quien quiera que sea, tenemos que prestarle atención al mensaje
que trae el mensajero. Y nuestra labor es una sola: salir a plantar, es decir, regar, salir a plantar evangelizando, salir y regar esa semilla que Dios nos permita traer acá, y así el crecimiento lo va a dar Dios. ¿Qué es más importante? Pues el mensaje de Dios que nos trae a través de sus mensajeros. Y ya para finalizar, ya en esta mañana concluimos con esto, ¿no es cierto? Ni el pastor es algo, ni ningún otro predicador o enseñador de la iglesia, ni de ninguna otra iglesia en el mundo, sino Dios que da el crecimiento por medio de sus siervos, los mensajeros. Entonces, hermanos queridos, la enseñanza es esta: cuando vengas a este lugar, que es la casa de Dios, ven con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente a escuchar el mensaje que trae el mensajero. No vengas por el mensajero, ven por el mensaje de la palabra. Y no seas como aquel que dijo: yo soy ivanista. No tiene que ser así, porque vas a entrar en el juego de lo que le pasó a la iglesia de Corintio en el principio, donde habían algunos que eran de Pablo, otros de Cefas, otros de Apolos, otros de Cristo. División discriminada por el mensajero y no atención voluntaria por el mensaje. Es lo que Dios quiere para nosotros. Dios da el crecimiento cuando atendemos su mensaje. Que Dios les bendiga. Muchas gracias a todos y que el Señor tenga misericordia de nosotros en escuchar su mensaje a través de sus siervos, los mensajeros. Oramos. Querido Padre Celestial, queremos darte muchas gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra santa. Muchas gracias, Señor, por lo que nos enseñas. Gracias porque tu mensaje, por sobre todas las cosas, es lo más importante para nosotros. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestra mente y corazón, nuestros oídos a tu palabra siempre, de tal forma que podamos entender, comprender, que podamos aplicar tu palabra santa en nuestras vidas y que, Señor, estemos siempre atentos al mensaje de tu palabra santa que traen tus siervos, los mensajeros, pero que entendamos que el crecimiento lo das tú. Gracias, Señor, ayúdanos a cumplir con nuestra labor de plantar, evangelizando, de poder regar, discipulando, para que así, Señor, en este terreno, acá en Mariscal, Estigarribia, pueda haber mucha semilla que pueda crecer con el crecimiento que tú das. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Aquí estamos.